Dios los bendiga a todos, que tengan todos buenas noches y gracias a los pastores por esta invitación virtual, ¿sí? No sé si seré el primero o sí. Bueno, todos me conocen, la mayoría, soy el pastor Aldo Marton. Estamos con mi esposa Victoria pastoreando allí en la localidad de Zavalla, ¿sí? Así que es para mí una honra de parte de Dios poder llegar a ustedes a través de este medio. Saben que pensaba hoy, ¿no? Que muchas veces los siervos de Dios, los apóstoles en aquella iglesia primitiva también estuvieron de cuarentena. No precisamente por una pandemia, más que nada por las persecuciones que habían en ese entonces, pero aún así todo ese tiempo ellos lo aprovechaban a escribir cartas. Y creo que físicamente uno puede estar en cuarentena, pero sabemos que la palabra sigue corriendo. Y ellos no tenían estos medios, ¿no? Pero aún así a través de las cartas podían llegar a las iglesias y el Espíritu Santo glorificaba a Cristo a través de esas cartas. Y creo que también Dios lo puede hacer a través de estos medios, ¿no? Si bien no nos podemos ver físicamente, pero a través de la tecnología podemos comunicarnos y principalmente rogamos para que la presencia de Dios y el Espíritu Santo pueda estar en medio nuestro. En Hechos capítulo 6, versículo 8, si lo tenemos vamos a leer juntos, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas, llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar las palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Hermanos, en primer lugar quería recordar un poquito quién era Esteban. Esteban fue uno de los primeros diáconos. Amén. Dice la palabra que eran hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio. Esteban fue un hombre también, dice la Escritura, que estaba lleno de gracia, ¿sí? Hablando un poquito más en particular de Esteban, estaba lleno de gracia, dice la palabra, de poder, y hacía grandes prodigios entre el pueblo. Y sabemos que habían sido designados para servir a la mesa de las viudas en ese entonces. Pero sabe, hermano, que Esteban no centró todas aquellas virtudes que Dios le había dado en tan solamente para servir a las mesas. Si bien es importante lo que hacemos dentro de la iglesia o en cuanto al ambiente, vamos a decir, eclesiástico, y es importante, ¿no?, el buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo, estar con sabiduría de Dios. Obviamente esto es importante para servir dentro de lo que es la iglesia, pero tenemos que entender también que no podemos centrar todas estas virtudes de parte de Dios tan solamente para meterlas en cuatro paredes, sino saber que el Señor nos dio de su gracia, de su sabiduría, de su Espíritu Santo, también para movernos en medio del pueblo, amén, también para poder estar en medio de esta sociedad. Por eso vemos a un Esteban que servía por un lado a las mesas de las viudas, pero también vemos a un Esteban que se movía en medio del pueblo haciendo grandes prodigios, amén, llevando sabiduría al pueblo de Israel. Entonces,
Eso es lo que me gustaba, ¿sí? Y lo quería resaltar. Claro que lo que hacía Esteban, hermanos, no trajo solo alegría. Porque si bien aquellos que recibían el milagro obviamente se alegraban, aquellos que conocían a Cristo a través de la vida de Esteban se alegraban, pero lo que estaba haciendo Esteban también despertó a los envidiosos, despertó a los celosos, personas que no temen a Dios, que no temían a Dios, personas que obviamente iban detrás de sus propios intereses. Y saben, hermanos, que esto es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. Por un lado, trae alegría, trae gozo a los que creen, pero por otro lado, a los que no creen, o mejor dicho, a los que se resisten a creer, trae envidia, trae celos, muchas veces levanta odio. Por eso, hermanos, esto es lo que provoca el Evangelio y lo que estaba provocando Esteban. Saben, hermanos, que dice la Biblia que estos se unieron, y ahí aclara la palabra, dice que eran los de Libertos, los de Cilicia, los de Asia, de diferentes lugares se unieron contra Esteban y disputaban, dice la Biblia, disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que Esteban hablaba. Y esto es hermoso, hermanos, porque saben que las tinieblas puede usar de muchas cosas para poder, o querer, mejor dicho, callarnos o desviarnos. Pueden usar de contacto, pueden usar de influencias, de poder, de dinero, de recursos. Pueden usar hasta mentiras para poder callarnos. Pero yo creo, hermano, que pese a lo que las tinieblas puede llegar a usar, o pese a lo que estas clases de personas pueden llegar a usar, jamás podrán callar la sabiduría, jamás podrán resistir la sabiduría y el espíritu que está en la iglesia y con el que habla la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén ahí del otro lado? Amén. Jamás nos podrán callar o resistir. Cuando discutían con Esteban no podían resistir, no podían encontrarle la vuelta de cómo hacerlo caer, de cómo hacerle equivocar. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que Esteban hablaba. Obviamente porque era Dios obrando, era Dios a través de la vida de Esteban. Amén. Así que, iglesia, nada podrá resistir la sabiduría que hay en tu vida. Nada podrá resistir la luz que hay en tu vida. Nada podrá resistir el Espíritu Santo con el que hablas. Amén. Miren, hermanos, dice entonces la Escritura que sobornaron. Dice que comenzaron a sobornar a algunos, o sea, a darle dinero a algunas personas para que comenzaran a mentir en contra de Esteban, para que dijeran que él estaba hablando mal en contra de Moisés, en contra de Dios, y comenzaron esos mentirosos ahí como pequeños puntos ahí a meter en la cabeza de la gente que Esteban decía esas cosas. También dice que soliviantaron, o sea, que incitaron a desconfiar y a rebelarse en contra de Esteban. O sea, miren lo que hicieron estas personas. Claro, como no pudieron lograr una victoria en la disputa, en el diálogo, bueno, vamos a tomar otras herramientas, vamos a hacer otra manera, vamos a levantar testigos falsos, vamos a convencer a la gente de que Esteban es una mala persona. Y porque eso es soliviantar, es comenzar a incitar a la gente, aún sin que te conozca, comenzar a convencer a la gente de que vos sos una mala persona, de que estás hablando cosas que no van, de que estás mintiendo. Y entonces yo me imagino ese cuadro. La gente comenzó a mirar a Esteban, me dijeron de Esteban esto, me dijeron de Esteban lo otro. La gente comenzaba a mirar con desconfianza a Esteban, quizás sin ni siquiera haberlo conocido, hermanos. Y esto es tremendo, porque a raíz de todo lo que hicieron, dice también que lo arremetieron. O sea, arremeter significa tomar a alguien con violencia. Dice
que a raíz de todo este plan que hicieron, lograron arremeterlo, ¿no? Agarrarlo, tomarlo y llevarlo al concilio. Y el concilio, hermano, era un lugar donde se ejercían funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Era un lugar muy importante. O sea, con todo ese plan lograron llevarlo a ese lugar por la fuerza. Y saben, hermanos, que con todo lo que ellos hicieron, ¿no? Con todo lo que ellos hicieron, uno se esperaba encontrar en ese concilio. Mire, uno se esperaba encontrar en ese concilio con un Hannibal, no sé, con un demonio. Lo trataban como si fuera un asesino. Sin embargo, dice la Biblia que cuando todos miraron el rostro de Esteban, su rostro era como el rostro de un ángel. Tremendo, ¿no? Saben, hermanos, que lo que el Señor me hablaba con esto es qué importante es mantener firme nuestro testimonio a pesar de lo que sea. Saben que hay muchas personas que comienzan en el Señor y tienen un buen testimonio y comienzan a santificarse, pero muchas veces del otro lado hay un plan, obviamente de las tinieblas, que intenta descalificar ese testimonio, menospreciar ese testimonio, intenta tratar de desviarte de ese camino por el que venís. Y saben que hay muchas personas que se desaniman y es como que dicen, che, yo que me estaba santificando, que me estaba guardando, y a pesar de todo lo que estaba haciendo, sin embargo la gente habla mal de mí, sin embargo la gente piensa cosas equivocadas de mí, más si para eso me vuelvo a lo que era, o para eso sigo viviendo como vivía. Y no es así, hermanos. Porque, en primer lugar, si tenemos un testimonio, ese testimonio es primeramente para Dios, es para agradar a Dios. Y segundo, ese testimonio es por nuestra conciencia, es para el bien de nuestra conciencia. No hay mejor libertad que la libertad de conciencia. Por eso quiero animarte a que, a pesar de lo que el enemigo pueda llegar a hacer por detrás, en sobornar a gente, en levantar mentirosos, en levantar testigos falsos contra tu vida, en incitar a otros para que piensen mal de vos, a pesar de lo que el enemigo haga, hermanos, nosotros tenemos que mantener firme nuestro testimonio y erguido nuestro rostro, porque el Señor estará con nosotros. El Señor estará con nosotros. Mantén firme tu testimonio y erguido tu rostro, porque no hay mejor cosa que la libertad de conciencia para servir al Señor. Entonces dice que todos vieron su rostro y su rostro era como el rostro de un ángel. Che, pero no parece el hombre del que me hablaron. No parece que tiene cara del que me hablaron, ¿sí? Ahora miren, hermanos, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña esto? Que siempre es más importante lo que ven en ti que lo que van a hablar de ti. Siempre es más importante lo que ven en ti que lo que pueden llegar a hablar de ti. Por eso mantén tu testimonio y erguido tu rostro. Amén. Y saben, hermanos, que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Escuchó bien? Porque Esteban lo hizo. Mire, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. No, ya te lo está diciendo la Biblia por escrito. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Quiere decir que va a haber muchos ignorantes que van a hablar o se van a llenar la boca hablando de vos cosas falsas. Siempre va a existir estas personas. No sé si serán muchos, pocos, no lo sé. Pero ¿cómo yo los puedo callar? Y pastor, me compro un arma. No. Y pastor, no sé, le doy un par de trompadas. No. ¿Cómo los podemos hacer callar? Haciendo bien. Seguir por la vía de nuestro testimonio, seguir por la vía de la santidad, seguir por la vía de la justicia. Que la ignorancia no calle a la sabiduría, sino que la sabiduría
calle a la ignorancia, que el hacer el bien calle a los ignorantes. Por eso, hermanos, yo anotaba acá, no necesitas hacer lo malo para callar al malo. Menos comportarte como un ignorante para callar la ignorancia. Porque una cosa es lo que hace el ignorante, pero otra cosa es lo que podemos nosotros llegar a ser, que tenemos la palabra, la sabiduría, la justicia. Entonces, ¿qué hago, pastor? Y lo que tenés que hacer es mantener firme tu testimonio, mantener limpia tu conciencia y seguir, porque Dios estará contigo. Porque cuando te vean, verán otra cosa de lo que están hablando de vos. Amén. Y ahí uno calla a los ignorantes. Ahí uno calla la ignorancia, mejor dicho. Amén. Entonces, después de todo esto, en Hechos capítulo 7, le dan la oportunidad de hablar a Esteban. Y le dicen en el versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Es esto así? O sea, se le dio la oportunidad a Esteban, entre comillas, para que se defendiera. O sea, y yo me puse a pensar, si yo hubiera sido Esteban, quizás hubiera comenzado a decir, no, estos son unos mentirosos, vos cómo te vas a animar a hablar de mí si ni siquiera me conocés, y vos mirá lo que dijiste de mí, y a vos quién te pagó para que hablaras mal de mí. No, Esteban no hizo eso. Dice que cuando le dieron la oportunidad de hablar, con todo respeto, el tipo aprovechó a seguir predicando. Dice que comenzó a predicar y comenzó a leer, a recitar un discurso precioso, una prédica hermosa que está escrita prácticamente en todo el capítulo 7. Ahora, él comenzó a predicar. ¿Qué quiero decir, hermanos, con esto? Que él no se desvió. Él no se desvió de lo que tenía que decir. Él no se desvió de lo que tenemos que decir. Muchas veces, hermanos, el enemigo no te puede sacar de la congregación, pero sí pone en tu boca muchas palabras que él quiere poner. Entonces, nosotros tenemos que seguir hablando, siendo lo que somos y hablando la palabra. No soltar la palabra, pese a lo que pase, tenemos que seguir hablando la palabra del Señor. Quizás te tocó vivir esta situación o quizás todavía no, pero el Señor te está preparando para que seas fuerte, para que mantengas vivo tu testimonio, tu rostro erguido, tu conciencia limpia y para que no llenes tu boca de palabras que no están a nuestra altura. Porque si Esteban en ese momento que tenía para hablar comenzaba a hablar como los otros, y vos mentiroso y esto que lo otro, quizás el enemigo hubiese logrado su objetivo, que era bajarlo a la altura de los ignorantes, pero no lo logró. Cuando se le dio la oportunidad a Esteban aprovechó ese momento para seguir hablando la palabra y seguir hablando verdad. Hermanos, y en Hechos capítulo 7, me gustaría que vayamos juntos a Hechos capítulo 7, en el versículo 54, una vez que Esteban termina de dar el mensaje, mire lo que dice. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, todo lo que estaba pasando hasta el momento parecía que en vez
de convertir a la gente de ese concilio, parecía que todo lo contrario. Más se enfurecían, más lo odiaban, a pesar de que veían en él algo totalmente diferente, algo genuino. Sin embargo, más se enfurecían. Y saben, hermanos, que dice esta expresión, hasta crujían los dientes contra él. Pero Esteban, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Esteban lleno del Espíritu Santo? Puso sus ojos en el cielo. Y en el cielo vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y sabe, hermano, que esto nos enseña que nosotros como iglesia no tenemos que poner nuestra mirada en lo que la gente dice o piensa. Al menos primeramente no en eso, sino primeramente en Cristo y en las cosas de arriba. Esteban no puso su mirada en la cara de estas personas, en cómo lo odiaban, en cómo crujían los dientes contra él. Él dice que lleno del Espíritu Santo puso sus ojos en los cielos. Hermanos, tenemos que poner nuestros ojos primeramente en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué no en las de la tierra? Porque en la tierra hay cantidad de variaciones, donde la gente un día te puede querer y al otro día te puede odiar, donde un día puedes encontrarte delante de gente que te aplaude, como otro día delante de gente que te odia, o de gente que te quiere callar, de gente que te tiene envidia, que te tiene celos. Un día podés, en la tierra podemos ver que un día la economía puede estar bien, al otro día mal. Que un día hay un gobierno, al otro día otro, un día hay una ideología, al otro día otra ideología. Hay cantidad de variaciones, pero en donde no hay variación es en el trono de nuestro Señor Jesucristo. En donde no hay variación, en donde siempre hay una verdad, hay una palabra eterna, es en los cielos, es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en los cielos. Y Salmo, hermano, Salmo capítulo 97, versículo 2, dice la Biblia que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Este trono tiene cimientos, es firme, tiene justicia, tiene juicio. Tenemos que aprender a vivir y a depender de este trono. Fijar nuestros ojos primeramente en los cielos. Y creo que hacia eso nos lleva el Espíritu Santo. A no poner nuestra mirada en las cosas de la tierra. Porque dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en los cielos. Y creo que el Espíritu Santo nos lleva en todo momento a poner nuestros ojos en Cristo Jesús, en aquel que está sentado a la diestra del Padre. Y su trono es firme, su trono, como dice la Biblia, tiene cimientos de justicia y de juicio. Y saben, hermanos, que luego que él les contó todo lo que vio, lo llevaron, porque él comenzó a contar lo que veía. Veo los cielos abiertos. Él no decía, veo gente enojada, no, él decía, veo los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos, veo el cielo abierto, al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y más se enojaban y lo sacaron, otra vez lo tomaron por la fuerza, lo arrastraron, supongo, y lo llevaron y lo apedraban. Y saben, hermanos, que lo que más me impacta es de Esteban, es que mientras lo apedraban, dice la Biblia que él clamaba al Padre para que no les tuviera en cuenta este pecado. Sabe que esto pone en evidencia que a más allá de la sabiduría que había en Esteban, de los dones de parte de Dios que había en Esteban, esto pone en evidencia el corazón que tenía Esteban. El corazón que tenía Esteban. Porque muchos podemos tener dones y funcionar en muchas cosas,
pero sabe que nuestro corazón muchas veces puede estar lejos. Y situaciones como esta son las que realmente dan a conocer el corazón de un siervo de Dios, de un verdadero siervo de Dios, de un verdadero hijo de Dios. Y saben que al perdonar, porque obviamente si él le estaba diciendo esto a Dios, obviamente él ya los estaba perdonando. Y a raíz de esto, hermanos, yo creo que Esteban no solo vio un cielo abierto que estaba preparado para recibirlo, sino también él vio un cielo abierto que estaba preparado para bajar en aquel día. Para bajar en aquel día. Por esto Esteban no solo vio un cielo abierto, repito, que lo recibiría, sino también un cielo abierto que bajaría. ¿Por qué digo esto? Yo quiero que vaya al libro, ahí mismo, en Hechos capítulo 8, versículo 1. Mire lo que vio Esteban, hermano, era algo profético que estaba sucediendo, o a partir de ese día estaba por suceder. Mire, Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sabe, hermanos, que Esteban hizo lo mismo que Jesús? ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Sabe por qué los cielos estaban abiertos y siguieron abiertos para todos nosotros? Porque Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, que la falta de perdón no cierre los cielos para nuestro entorno. Siempre tenemos que vivir perdonando y morir perdonando. Vivir perdonando y morir perdonando, para que Dios se siga glorificando y los cielos no solamente me reciban, porque obviamente que si morís no perdonando, no sé si vas a ir al cielo, pero no solamente pido perdón para que el cielo me reciba, sino que yo suelto perdón para que también el cielo baje. ¿Cómo baje, pastor? ¿No ve lo que está pasando en ese día? Porque cuando uno lee esto, justo en aquel mismo día dice que hubo gran persecución a toda la iglesia en Jerusalén. Entonces cuando uno lee esto o ve esto, parece que todo está mal. Parecería que hasta el momento todo va para atrás. Mire, Hechos capítulo 8. Y yo quiero que usted tenga en cuenta esto. En aquel día, en el mismo día que Esteban estaba muriendo. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, ya no teníamos a una iglesia en Jerusalén, sino que ahora teníamos a una iglesia que estaba siendo esparcidas por todos los lugares. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿A partir de qué día? A partir de la muerte de Esteban. Y mire lo que dice en Hechos capítulo 11. Por eso yo a esta palabra le puse como título cielos abiertos. Cielos abiertos. En Hechos capítulo 11, en el versículo 19, y me gustaría aclarar algo, hermanos, que la muerte de Esteban no fue en vano, como tampoco la muerte de ningún justo será en vano. Tu vida no es en vano, pero tampoco tu muerte será en vano. Un justo siempre deja huellas, un justo siempre deja propósito, un justo siempre trasciende con lo que ha hecho. Y en ese mismo día vino persecución. Hechos capítulo 11, versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de ¿qué? Con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
Hermanos, después de la muerte de Esteban, ¿cuántos Esteban se levantaron? Y me gusta esta expresión en la Biblia donde dice, por causa de Esteban. Cuando vino la persecución, dice que la persecución fue por causa de Esteban, por motivo de Esteban. Y yo cambiaría persecución, cambiaría por la palabra evangelización. Y esta gran evangelización fue por motivo de Esteban. Creo que para la iglesia de Jerusalén ese día hubo un antes y hubo un después, donde pudieron ver los cielos abiertos, ya no sobre Jerusalén solamente, sino sobre tantos otros lugares. Hermanos, gloria a Dios porque hemos visto los cielos abiertos sobre Triángulo muchas veces, pero el Señor está enviando. El Señor nos está esparciendo. Quizás esta cuarentena nos pareció que nos cerró el cielo. No, todo lo contrario. Yo creo que a través de este medio quizás podemos llegar a tantos otros lugares. Quizás a través de este medio se nos van a abrir puertas, invitaciones. Nos van a estar esperando con una palabra del Señor. No sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos y estamos seguro que nuestra vida y nuestra muerte nunca serán en vano. Mantén tu testimonio, mantén tu firmeza, mantén tu rostro erguido a pesar de lo que pase, pase lo que pase, pase lo que te pase, mantenete firme en el Señor. Hermanos, y no solamente esto, porque a través de esto dice que comenzó la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía fue la que envió a Pablo y a Bernabé. También en aquellos que fueron esparcidos por motivo de Esteban, dice también que estaba Felipe, quien entró a Samaria, y conocemos la historia, lo que el Señor hizo en Samaria a través de Felipe. También tenemos a Felipe cuando el Señor lo lleva al desierto y predica a aquel funcionario de Candace, de la reina de Candace, y de los etíopes, perdón. Y miren, y cuántas cosas, la conversión de Saulo, hermanos, la conversión de Saulo. Por eso lo que vio Esteban no solo fue un cielo que lo recibía, sino un cielo que bajaría con más gloria, con más potencia. Aleluya. Y gloria a Dios porque Esteban no partió con odio, sino que partió perdonando y dejando esos cielos abiertos. Y mire, en aquel que pusieron la ropa de Esteban, que no es casualidad, pienso yo particularmente, se termina convirtiendo, unos versículos más adelante, se termina convirtiendo y pasa a ser el apóstol Pablo. Y cuántas cosas, cuántos sucesos pasaron, y los que aún no están escritos después de la muerte de Esteban. Fue un antes y un después para la iglesia de Jerusalén. Gloria a Dios por esto. Y yo creo que ese antes y ese después estamos pisando nosotros, hermanos. Y con esto yo quisiera ir cerrando, amén. Y más que nada, en conclusión, animarte y fortalecerte con esta palabra para que no desvíes tu mirada, para que mantengas tus ojos puestos en los cielos, en las cosas de arriba, porque la tierra está llena de variaciones, pero su palabra permanece, amén. Su palabra permanece. Mantén tus ojos en los cielos, nunca te olvides de pedir perdón, de soltar perdón. Pero pastor, yo no fui, no importa, aunque te estén haciendo daño, siempre suelta el perdón, porque no sabes lo que el Señor hará en tu vida o aún después de tu muerte, lo que el Señor seguirá haciendo. Que nos podamos mantener en esta línea, amén. Espero haber sido claro y bueno, ya me despido. Quisiera hacer una oración con todos ustedes, si me permiten. Ahí donde estamos, cerramos nuestros ojos y damos gracias al Padre. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que pudimos estar contigo mediante tu palabra, mediante la tecnología. Señor, gracias, Padre, por este tiempo que nos permitiste poder escucharte, poder ser ministrados por tu presencia, por tu Espíritu. Señor, yo sé que muchas veces se levantan
cosas contra los hijos de Dios, mentiras, se levantan, Señor, engaños, muchas hipocresías, envidiosos, celosos, pero que podamos como hijos de Dios poder mantenernos firmes en la línea del Evangelio, en la línea de la justicia, y podamos mantener nuestros ojos puestos en las cosas de arriba. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hermano que se encuentra del otro lado. Señor, gracias por su vida, porque su vida y su muerte valen mucho en tus manos, Señor. Valen mucho, Señor Jesús. Oh Padre, yo sé, Señor, que a través de un Hijo de Dios los cielos pueden abrirse, tu reino puede bajar, tu voluntad se puede manifestar, Señor Jesús. Padre, yo los bendigo a cada uno, Señor, y aún a mi pastor Carlos, a Laura. Señor, que tú sigas añadiendo sobre su vida gracia, que tú sigas añadiendo sobre su vida sabiduría, Señor, para que sigan forjando hijos a los cuales tú enviarás, Señor, por otros lugares para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Aunque muchas veces parezca que las cosas se están cerrando, que las cosas están mal, aunque muchas veces parezca como en Esteban, Señor, que las cosas no están avanzando, sin embargo, Dios, tu voluntad es agradable y perfecta. Mientras te mantengas en la justicia, Dios siempre se va a glorificar. Aleluya, gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cielos abiertos. Dios te bendiga.